Bienvenidos a una historia más, de leyendas, de Monterrey. Existen personas que tienen el don de ver muertos. Son capaces de detectar y sentir energías sutiles provenientes de una dimensión distinta. Solo aquellos bendecidos con este don comprenden la carga emocional y mental que esto conlleva. Saben que puede ser agotador emocionalmente y mentalmente. Enfrentarse a un mundo paranormal sin perder la cordura es complicado, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey. Historia adaptada por Alexandra Carrizales. Mi nombre es Mariela, y lo que les voy a contar sucedió tras la muerte de mi padre. Poco antes del estallido de la pandemia, enfermó de gravedad y al morir, dejó un vacío doloroso en mi vida. Mi padre fue un hombre bondadoso y muy sabio, que siempre estuvo a mi lado y había sido mi roca, mi guía en tiempos de oscuridad. La enfermedad le llegó de improviso y se llevó su vida de manera implacable, privándome de su presencia cuando más lo necesitaba. Recuerdo los días interminables en los que luchamos contra la enfermedad. Fue un hombre valiente y fuerte. Luchó contra los síntomas debilitantes mientras el mundo se sumergía en el caos de la pandemia. Estábamos atrapados en la incertidumbre y el aislamiento, pero mi padre nunca dejó que eso lo consumiera. Su amor incondicional por nuestra familia se manifestó en cada sonrisa y palabra de aliento que compartió con nosotros a pesar de estar muy mal. Intentaba fingir que se sentía mejor al ver nuestros rostros de preocupación. Pasamos días y noches cuidándolo, deseando en silencio que se recuperara, aferrándonos a cada pequeño rayo de esperanza que se filtraba entre las sombras. Pero la enfermedad no cedía, y finalmente, una noche su cuerpo dejó de luchar y falleció ante nuestros ojos. Su partida me impactó como un golpe repentino, llevándome hacia una dura realidad en la que ya no estaría a mi lado para abrazarme, darme consejos y protegerme. Las lágrimas fluían sin control alguno mientras luchaba por aceptar que aquel ser, que era mi héroe y significaba todo para mí, había partido hacia otro plano de existencia. Su ausencia se hizo aún más dolorosa cuando llegó el momento de encargar la lápida para su tumba. Aunque la situación financiera era difícil, mi familia decidió que su descanso final merecía el tributo adecuado. Asumimos la responsabilidad de pagar la mitad del costo y acordamos liquidar el resto una vez que el trabajo estuviera completo. Me había prometido visitar su tumba hasta que la lápida estuviera terminada, y cada día que transcurría sin verla completada era como una herida abierta, una constante punzada que recordaba la deuda pendiente y el inmenso deseo de honrar a mi padre de la mejor manera posible. Cada noche me sumergía en un mar de pensamientos y sentimientos encontrados, aferrándome a los recuerdos de su amor y sabiduría, anhelando que su tumba fuera un testimonio tangible de todo lo que él representaba para mí. Cada noche antes de dormir, imaginaba que mi padre me visitaría en sueños y llegué a soñar que veía su nombre grabado con delicadeza sobre la piedra, rodeado de símbolos que representaban su vida y su espíritu. Visualizaba cada detalle, cada adorno y cada palabra que expresara mi gratitud eterna por todo lo que él había sido para mí. La lápida se convertía en un vínculo tangible, en un puente que conectaba nuestros mundos, y su ausencia me llenaba de una añoranza profunda. Los días pasaban, y dentro de mí, una lucha interna contra la impaciencia y el anhelo de visitarle en su morada. Sabía que mi padre ya se encontraba en un plano mejor, pero tener su lápida en la tumba me brindaba una ilusión de cercanía, como si su presencia se volviera tangible una vez más.
Verla terminada se convirtió en un anhelo ferviente, un último acto de amor y respeto hacia él. Fue en medio de ese torbellino de emociones abrumadoras que me informaron de que la lápida ya estaba lista. Decidí ir al cementerio para asegurarme de que todo estuviera en orden y de alguna manera concluir mi despedida. Prefería hacerlo por la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a declinar. Sabía que enfrentar el vacío de su ausencia no sería fácil, pero sentía una fuerte necesidad de garantizar que todo estuviera en orden para el descanso eterno de mi padre y para mi propia recuperación emocional. Esa tarde mi esposo y yo llegamos al panteón. Nuestra pequeña hija dormía plácidamente en mis brazos y la colocamos con suavidad en los brazos de mi esposo. Mientras lo hacía, sentí una mezcla abrumadora de gratitud y tristeza. Sabía que mi padre hubiera adorado ver crecer a su nieta, y en ese momento sentí la responsabilidad de honrar su memoria y asegurarme de que su legado viviera en cada uno de nosotros. Con paso tembloroso, decidí ingresar al panteón por mi cuenta. Necesitaba un momento a solas para enfrentar lo que me esperaba y ver si la lápida que había imaginado tantas veces se había hecho realidad. A medida que me adentraba entre las hileras de tumbas, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. El viento soplaba suavemente, moviéndome el pelo. El ambiente estaba cargado de una especie de melancolía y me envolvía en una sensación de inquietud. El sonido de las hojas de los árboles se mecía rítmicamente, creando una melodía misteriosa y perturbadora. Los árboles altos y majestuosos parecían guardianes silenciosos de aquel lugar que siempre consideré sagrado. Sus ramas se extendían enredándose entre sí, formando un dosel oscuro que filtraba la luz del sol, creando sombras danzantes sobre las lápidas y los senderos de piedra. De pronto el viento se sintió con más fuerza. Con cada ráfaga de viento, las ramas crujían con un sonido hasta cierto punto inquietante. La atmósfera se volvió cada vez más densa a medida que avanzaba. La quietud sepulcral era interrumpida únicamente por el sonido de mis pasos al pisar las hojas secas y el susurro del viento. El olor a humedad y tierra se mezclaba en el aire, añadiendo una sensación de melancolía y solemnidad. Cada paso que daba resonaba en el silencio, como si el panteón mismo estuviera esperando mi llegada. Las sombras se alargaban y se retorcían, deformándose con la luz del sol que se desvanecía lentamente. Me sentía pequeña y vulnerable en medio de aquel escenario sobrenatural. Fue entonces cuando empecé a poner atención. De momento pensé que era mi imaginación, el escuchar voces susurrantes. Al principio eran tenues y distantes, como un eco lejano. En un principio pensé que eran visitantes en algún lugar alejado al panteón. Pero mientras avanzaba, las voces se volvieron más claras, más distintas. Sin embargo, algo no encajaba. No veía a ninguna persona a mi alrededor. La tensión crecía con cada paso que daba. Y fue entonces que vi cómo las sombras comenzaron a materializarse. Al principio eran solo destellos fugaces en mi visión periférica, pero a medida que me sumergía más en aquel lugar, las sombras adquirieron forma y consistencia. El terror se apoderó de mí cuando las sombras parecieron cobrar vida. Eran figuras alargadas, retorcidas y deformes, carentes de la esencia humana que alguna vez tuvieron, con extremidades retorcidas y rostros desfigurados. Aquellas criaturas grotescas no pertenecían a este mundo, pero allí estaban, acechando en cada esquina. El silencio sepulcral se vio interrumpido por esos susurros guturales, un lenguaje incomprensible y desgarrador que resonaba en mis oídos como un eco de ultratumba. Me sentí vulnerable, pequeña frente a una presencia ominosa. Eran espectros que no pertenecían a este mundo. No entendía por qué eran muchos y el hecho de que estuvieran ahí y parecía no importarles mi presencia. Las veía sentadas sobre las tumbas, susurrando entre sí con ese lenguaje incomprensible. Algunas de ellas estaban de pie. Con horror pude ver que tenían una especie de ojos sin brillo,
Mi corazón latía con fuerza y un escalofrío recorría mi piel mientras intentaba comprender la naturaleza de estas apariciones macabras. Por un instante quise regresar, pero algo me motivó a seguir y no me detuve. Seguí caminando con la firme intención de llegar a la tumba de mi padre. Las sombras se acercaban más. Sus figuras alargadas se deslizaban entre las lápidas con una destreza sobrenatural. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero el miedo y la confusión nublaban mis pensamientos. ¿Eran espíritus? ¿Almas en pena? No tenía respuestas, solo la certeza de que algo sobrenatural estaba sucediendo ante mis ojos. Pero fue entonces que me di cuenta de que una de las figuras grotescas se percató de mi presencia. Pude percibir cómo sus ojos sin vida se clavaron en mi persona y sentí su malicia traspasando mi alma. Fingí no darme cuenta y la entidad comenzó a seguirme sigilosamente, escondiéndose detrás de las tumbas, como un depredador acechando a su presa. Mi miedo se intensificó hasta convertirse en pánico, y mi única meta era llegar a la tumba de mi padre y regresar enseguida para escapar de aquel lugar maldito. Finalmente, cuando alcancé a llegar a la tumba, una oleada de emociones contradictorias me embargó. Me sentía aliviada por haber llegado a salvo, pero también tenía una inquietud consciente de la presencia que me había perseguido. Observé la lápida, un tributo modesto pero lleno de amor. Mis rodillas temblaban y mis manos se aferraban con fuerza a la lápida, como si estuviera aferrándome a la última conexión tangible con mi amado padre. Las lágrimas brotaban de mis ojos desesperadamente, formando un torrente de dolor y angustia. Rogaba por una señal de que mi padre me escuchaba desde el más allá, que de alguna manera podía sentir mi dolor y mi amor inquebrantable hacia él. Mis plegarias se entrelazaban con los latidos acelerados de mi corazón. Con voz quebrada por la tristeza y el temor, comencé a orar. Mis palabras eran un susurro entrecortado. Pedí a mi padre su protección desde donde él estuviera. Mis oraciones apenas audibles entre sollozos desgarradores. Concluí mi oración y me despedí de mi padre en silencio. Al regresar sobre mis pasos, sentí de nuevo esa sensación de opresión en el aire y sentía claramente que aquel espíritu seguía acechándome. Aquella entidad me persiguió. Susurros inquietantes rozaban mis oídos y sentía lo pesado de su presencia a mis espaldas. Cuando finalmente me reuní con mi esposo en el automóvil, las lágrimas brotaron sin control. Mi relato entre frases entrecortadas sobre lo que había visto y experimentado no era fácil de creer, pero él me abrazó con ternura y me aseguró que estaría a mi lado. En ese momento me tranquilicé y me sentí reconfortada en la seguridad del auto. Desde aquel día, las sombras y los susurros me persiguen en sueños y en los momentos de soledad. Mi vida se ha convertido en un equilibrio delicado entre lo que es real y lo que parece sobrenatural, entre la necesidad de proteger a mi familia y enfrentar fuerzas que escapan a mi comprensión. Sin embargo, hay algo que debo confesarles. Desde que era niña, he tenido el don de ver a los muertos. No es algo que se pueda explicar racionalmente, pero puedo percibir su presencia y comunicarme con ellos. Durante toda mi vida he tenido encuentros con espíritus y almas en transición. El panteón ha quedado relegado. Es un lugar que evito visitar, ya que considero que es un portal a un mundo oscuro y amenazante. Aunque en ocasiones sentía una profunda tristeza y añoranza. También encontré consuelo al saber que mi padre estaba conmigo, incluso en su forma espiritual. A través de mis interacciones con otros espíritus y almas perdidas, aprendí a abrazar mi don y a utilizarlo como una forma de ayudar y sanar a aquellos que aún estaban atados a este mundo por asuntos pendientes. Mi amor por mi padre, ahora ausente físicamente, sigue siendo el motor que impulsa mi vida. En cada visión, en cada encuentro con lo inexplicable, me aferro a su memoria y busco fuerzas para seguir adelante. A pesar del dolor y la pérdida, he encontrado un propósito en mi don y sigo adelante.
llevando el amor y la sabiduría de mi Padre en mi corazón, mientras navego por este mundo y el reino de los muertos que se entrelaza a nuestro alrededor. A medida que mi conexión con lo sobrenatural se intensifica, descubro que puedo utilizar mi don y ayudar a otros, y guiarlos en su propia búsqueda de respuestas y sanación. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle clic en la campanita para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa y esto es Leyendas de Monterrey.